Hoy día va a presentar Angelo Falcetti. Angelo Falchetti. Él es estudiante de magíster del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Está esperando su titulación. Trabajo con SLAM o robótica móvil. Y hoy nos va a hablar de redes neuronales recurrentes, que no es su tema de magíster, es algo que él tiene en paralelo. Y eso, de la próxima charla. ¿Va a haber próxima charla? Sí, ya. Esta es la penúltima charla entonces de la serie de Deep Learning. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, para contextualizar esta charla, ¿cierto? Está en medio de estos seminarios de Deep Learning que estamos haciendo con el grupo GAMES, en la tercera, ¿cierto? De redes neuronales recurrentes, y la próxima semana está la de aplicaciones. Podría estar bien entretenida, así que vengan. Solamente como contexto también, las preguntas son bienvenidas siempre y cuando la respuesta sea de 2 líneas, un párrafo, pero si quieren una mini presentación al final, ¿ya? Lo que vamos a ver es bastante simple. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver qué es una red neuronal recurrente, cómo se define normalmente, ¿cierto? Vamos a transformar esa red recurrente en las arquitecturas que se usan hoy en día, porque ya están un poquito viejitas, y finalmente vamos a ver algunas de las aplicaciones que se están usando con esta red, o sea, que se están haciendo con esta red recurrente, ¿ya? Ahora, antes de empezar, quiero hacer un paréntesis, levantando la mano, ¿quiénes están cómodos con su conocimiento de perceptrón? Podrían decir, sí, cacho perceptrón. Ya. Con multicapa. Y con algún concepto de Deep Learning que hayan aprendido en las últimas clases. ¿Quién ha venido, o sea, los últimos seminarios? ¿Quién ha venido a los últimos seminarios? Hola, por ya. Por ahí. Como nota, vamos a usar estos monitos cuadrados para representar las capas, ¿ya? Porque si empezamos a tratar de hacerlo así, nos vamos a volver locos. Así que esas capas son los mismos monitos cuadrados que hay aquí, ¿ya? Perfecto. Ahora, mientras estaba preparando esta presentación, tuve un problema porque hay un foro de la comunidad de Machine Learning, y ahí algunas personas han preguntado algunas cosas. Y en uno de esos casos, estaba yo leyendo ese foro y quería responderle a esta persona, ¿ya? Había de hecho escrito un par de párrafos y puse enviar. Y no enviaba. Y había un problema y no quería enviar. Y estuve como media hora, al final ya me cansé, lo siento. Matías se hizo presente y respondió por mí. Bien. Pero quedé enojado con mi ISP, porque era culpa de la ISP que el router de la ISP estaba funcionando mal. Así que bueno, hice lo que toda persona, llamé. Me recibió esto, ¿cierto? Pase, por favor. Concierto de Brandenburgo, número 3. No, número 2. Dura 5 minutos la canción. La tocaron como 4 veces. Ya. Mientras escuchaba la cancioncita, se me ocurrió hacer una idea bastante interesante, dije yo. El tema del servicio telefónico al cliente deja harto que desear, la verdad. Y perfectamente podríamos automatizarlo a lo mejor, ¿cierto? Podríamos hacer algo mejor que Siri, porque Siri funciona bien, pero por ahí. Así que es una buena idea, me parece, como proyecto, ¿no? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, dado que Deep Learning está de moda y esta es una charla de Deep Learning, tratemos de hacerlo con Deep Learning. La pregunta es, ¿qué tan difícil puede ser? Veamos, ¿cierto? De eso se trata esta charla. Por poner un bosquejo de lo que podríamos tratar de hacer, ¿cierto? Hemos visto estas redes convolucionales antes. Podríamos tratar de poner lo que dice la persona abajo con varias conexiones, ¿cierto? Hacer algo deep y al final salga la respuesta que tengo que darle al usuario. Pero a lo mejor esto tiene algunos problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el input tiene distintos largos, ¿cierto? O el output tiene distintos largos. ¿Cómo modelo eso? Es medio complicado. Además, hay algo aquí que no estamos viendo en los otros casos, que hay una dependencia temporal bastante importante sobre lo que vino antes, ¿cierto? Pérdidas, depende de D, etc. O sea, a lo mejor esta no es la mejor estructura.
Entonces, lo que vamos a ver hoy día es una mejor estructura para modelar ese tipo de problemas, ¿ya? Problemas que son secuenciales, problemas que tienen un aspecto temporal. Por ejemplo, el texto, por ejemplo, las señales de audio, las señales de video, etc. Y para eso vamos a partir de la red neuronal clásica que ya todos saben, espero. Todos se saben esa ecuación de la red neuronal clásica, ¿cierto? Tenemos una no linealidad en la capa oculta. Esto es un perceptrón, ¿cierto? O sea, es un multicapa, pero esta parte es como un perceptrón. Tenemos una multiplicación lineal y después una no linealidad para encontrar la capa oculta y después lo mismo para la capa de salida, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Lo entrenamos con backpropagation, funciona perfecto. Pero ahora vamos a agregarle una cosa nomás, súper sencilla. Le vamos a agregar una retroalimentación de la capa oculta hacia sí misma. Entonces ahora lo que cambió está en rojo. En vez de que la capa oculta sea la no linealidad sobre el lineal de la entrada, va a ser también sumado a una lineal sobre la misma salida, ¿cierto? Entonces como que h está dos veces acá, está acá como salida y está acá como entrada, ¿cierto? Ahora eso no significa que estemos tratando de hacer resolver una ecuación así como en el colegio, ¿cierto? Que hay que despejarle el h, no. Esto va a ser un proceso iterativo. Entonces vamos a tener primero un h y al siguiente paso vamos a actualizarlo a un nuevo h, ¿ya? Usando esa ecuación. Y además, la entrada también va a cambiar, porque la entrada ya no va a ser como antes que teníamos la entrada completa, la mirábamos completa y entregábamos la respuesta completa de una, sino que vamos a ir secuencialmente entregando la entrada y secuencialmente entregando la salida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la capa desenrollada en el tiempo, o sea, la red desenrollada en el tiempo va a verse algo así. Vamos a tener una red normal, ¿cierto? Que tiene la entrada H, por ejemplo, la letra H, va a entrar a la red, y yo espero que, por ejemplo, prediga la siguiente letra que va a ser una O, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí estoy tratando de hacer un predictor, que me prediga lo que viene después de la frase, ya, H, O. Pasa el tiempo, y vuelvo a aplicar la red, pero ahora con la salida, o sea, con la entrada O, también entraba lo que tenía antes en mi estado, y salía la siguiente palabra que quiero, la siguiente letra que quiero predecir, ¿cierto? Y así iterativamente, idealmente, llego a algo como esto, ¿cierto? Entonces, idealmente este predictor podría haberme dicho, vi una H, lo que viene es una O, después viene una L, después viene una A, y se terminó la frase, ¿ya? Ese es como el funcionamiento, eso es lo que quiero llegar. Pero obviamente esto no si bien puede expresarlo, no está entrenado todavía, ¿cierto? O sea, ese predictor mágico que se descubre qué es lo que viene después no existe todavía, hay que entrenarlo, hay que llegar a eso. Pero hay que notar que si bien el sistema hasta ahora es pequeño, ¿cierto? O sea, tenemos solamente 3 capas, input, oculta y salida, hay una especie de profundidad oculta en este sistema en el tiempo. Porque, por ejemplo, si yo miro esto así, y miro que de esta salida me puedo ir por este camino hasta esta entrada, ¿cierto? O sea, salgo de la última salida, paso a la capa oculta, me devuelvo por las capas ocultas y llego a la primera entrada. Ahí hay un camino muy largo, ¿cierto? De dependencia. Y eso, como ya sabemos, es complicado para el backpropagation, ¿ya? Entonces la pregunta es ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, para formular el backpropagation lo único que hay que definir ahora son algunas distancias, ¿cierto? A cada una de estas salidas, por ejemplo, digamos que se equivocó en mi primera iteración y le puse H y predijo A, ¿cierto? Se equivocó, yo quería que predijera O. Voy a definir una especie de error, que usualmente es entropía cruzada. Lo mismo para el siguiente, a lo mejor aquí no se equivocó, aquí sí se equivocó, etc. Y todos estos errores al final los sumo y me da un término general de pérdida que voy a sacarle la derivada y moverme por el gradiente descendente, ¿cierto? Eso es todo. ¿Y cómo sacamos esa derivada? Backpropagation. En teoría, eso es todo. Ya. ¿Qué es lo que se obtiene con este sistema? Bueno, se tiene un modelo probabilístico del siguiente carácter. Por ejemplo, si hasta ahora he visto Marsupi, yo puedo hacer la pregunta, ¿cuán probable es que la siguiente letra sea A? ¿Y cuán probable es que sea X? Y que sea, bueno, todas las letras, las 27 letras, ¿cierto? Probablemente la letra A es mucho más probable que la letra X, porque Marsupix no existe mucho en la vida real, pero marsupial, por ejemplo, podríamos estar tratando de llegar a marsupial, ¿cierto? Entonces la gracia es que este modelo me va a permitir representar esa probabilidad, esa distribución. Ok.
Eso es como lo básico de la red, así como simple, ¿cierto? La de 1990, 80. Habían unas antes, pero no. Podemos hacerlo más interesante si además de tener la dependencia en el tiempo, agregamos dependencias bajo la misma estructura, o sea, en el mismo tiempo. Igual que los modelos deep. O sea, esta neurona puede, además de decirle cosas al de al lado, puede decirle cosas al de arriba, y el de arriba también, y así hasta la salida. Y con esta capa profunda, puedo hacer las típicas representaciones jerárquicas que se hacían en Deep Learning, ¿cierto? Que pues, algunos a lo mejor se acuerdan que en convolución teníamos que las primeras capas miraban borde, las segundas miraban, no sé, círculo, y después íbamos de a poco llegando a, no sé, a una capa que mira caras, ¿cierto? Mira distintas caras de humano, de gato, de auto, etc. ¿Cierto? Ok. Lo único que cambia en la ecuación es trivial, ¿cierto? En vez de salir, tener entrada acá nomás, simplemente esto es la capa anterior. Entonces la entrada de esta capa es la capa de abajo, ¿cierto? En vez de la salida, o sea, del input, que era lo que teníamos antes. Eso es todo lo que hay que saber de multicapa. Perfecto. Entonces, tenemos un sistema que se puede entrenar por backpropagation, ¿cierto? Y que puede representar todo este tipo de probabilidades mirando el pasado. Estamos listos. Uno podría pensar. Uno puede predecir a lo mejor qué es lo que va a decir la persona, ¿cierto? La frase. Uno puede predecir a lo mejor precio de acciones con mejor o menor, un mayor o menor éxito. Podemos predecir audio a lo mejor. Podemos predecir curva de luz, etc. Y de hecho hay resultados bonitos, teóricos, pero no muy prácticos, de que este tipo de sistema es Turing complete. Ya, perfecto. Bueno, en realidad casi perfecto. El problema es que si bien es teóricamente bonito el sistema, en la práctica no funciona tan bien. Y vamos a ver un poquito las limitaciones que tiene el sistema. Como ya les dije, podemos tener estas dependencias largas en el tiempo, ¿cierto? Podrían ser, no sé, 100, 25. Y cuando hagamos el backpropagation, va a haber un problema. Aquí acá abajo está anotado la ecuación, ¿cierto? De la capa oculta, así como referencia. Para poder desacoplar el efecto que tiene el backpropagation en las capas cercanas y en las capas lejanas, por ahora vamos a decir que todas estas unidades, o sea, todas estas conexiones, ¿cierto? Entre la capa y sigo misma, son distintas, van a tener nombres distintos, ¿cierto? Entonces, esta va a tener nombre W1, W2, W3, pero en la práctica son la misma, porque acuérdense que esto está definido recursivamente, entonces esto siempre es W, ¿ya? O WHH. Pero por ahora, para ver las distintas componentes, vamos a separarlo. Entonces, hagamos la matemática, ¿cierto? Quiero ver cuál es la derivada, ¿cierto? Cuando trate de derivar esto con respecto al último, ¿cierto? Al que está muy lejos, ¿cierto? Esa es una derivada relativamente fácil. Tenemos una no linealidad, ¿cierto? Que por regla la cadena sale la derivada de esa no linealidad y después la derivada de lo adentro. Ahora, ¿cuál de todos estos términos depende de W3? Bueno, o sea, ¿cuál de todos estos términos depende de W3? El único que depende de W3 en realidad es H1. Así que todo eso es cero, esto sale como constante, y tengo la derivada de H1, ¿cierto? Y así puedo hacerlo iterativamente, porque esto es lo mismo que venía al principio, pero con uno menos. Y así seguimos, y así seguimos. Y alguien podría empezar a notar, ¿cierto?, que hay una especie de recurrencia ahí. Y esa recurrencia resulta ser que tengo todas estas derivadas multiplicadas, ¿cierto? Pero estas matrices también están multiplicadas. Que, como ya lo dije antes, son la misma. WHH es la misma, ¿cierto? Y ahora, no sé si alguno se acuerda de álgebra lineal, a lo mejor lo vieron en álgebra lineal. ¿Qué pasa cuando multiplicamos 200 veces la misma matriz? Los ceros explotan, ¿cierto? Si multiplicamos la misma matriz t veces, los valores propios van a ser el valor propio de la t, ¿cierto? Y el valor propio de la t, a menos que tengan la suerte que sea 1, es 0 infinito. O sea, con t infinito tiende a 0 o tiende a infinito, ¿cierto? Entonces, ese es el problema de la red recurrente, que se llama exploding gradient o vanishing gradient, que se ve representado en estos gráficos, ¿cierto? Entonces, el tiempo está acá al final, y el gradiente, este va a ser el dibujito, el gráfico del gradiente, ¿cierto? Entonces, tengo mi gradiente al final, que es razonable,
pero a medida que me voy viendo en el tiempo, el gradiente o explota o al revés, se va a cero, ¿cierto? ¿Qué significa eso para la red? Que el gradiente es lo que me está haciendo aprender, ¿cierto? O sea, yo estoy cambiando mis pesos dependiendo del gradiente. Si el gradiente es infinito, se hace inestable y no funciona, ¿cierto? O sea, es inestable. Si por el otro lado se va a cero, entonces la dependencia es nula, ¿cierto? Porque entonces no puedo aprender nada, porque estoy moviendo súper poco los parámetros de hace mucho rato. Entonces no estoy aprendiendo de ejemplos distantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es la hora de un invierno de inteligencia artificial. Llegamos más o menos al 91. Esta idea del exploding gradient y el vanishing gradient la publicaron en el 91 por, bueno, no lo voy a dar de pronunciar, un alemán. Horsch, no. Y también lo miró Benjo en el 94. Bueno, y ahí la gente se fue para otro lado. Llegaron las support vector machines, la gente empezó a jugar con las support vector machines, entonces quedó como latente, ¿cierto? Ok. ¿Agua? ¿No? ¿No? ¿Hay agua? ¿Por ahí? No, tranquilo ya. Ya. Un mini break para que entre en nuestro subconsciente, ¿cierto? El problema. ¿Cuál es el problema que estamos tratando de resolver ahora? ¿Cuál es el problema que teníamos antes, en 1980? Ok. Ya. Un problema, con permiso de algunos matemáticos, se puede resolver súper fácil, ¿cierto? El exploding gradient es fácil. Cuando llega a un límite razonable, yo digo ya no me importa más, ya no es backpropagation, o sea, ya no es la derivada perfecta, todo lo que quieran, pero funciona bien. O sea, si es demasiado grande el gradiente, yo lo limito. Se acabó el problema. Fácil. Si a alguien no le gusta, bueno. El difícil es el otro, el vanishing. Porque si se va a cero, significa que el sistema no puede aprender desde lejos, ¿cierto? Y no puedo hacer ninguna limitante para resolver eso. Entonces, en 1997, Smith-Huber, que es un suizo, propuso esta nueva arquitectura que se llama LSTM, que es la que vamos a ver, ¿cierto?, por un buen periodo de la presentación. Esta arquitectura, para partir explicando esta arquitectura, recordemos, ¿cierto?, que estos gráficos simplecitos que se ven sencillos, que son una línea nomás, por dentro están llenos de conexiones, ¿cierto? N por M conexiones, y estos son 1000, 2000, no sé, 256. Entonces hay harta información fluyendo acá, ¿cierto? Entonces si yo miro una neurona, hay mucha gente conversándome, y yo le estoy conversando a mucha gente, ¿ya? Ahora eso puede ser un problema. Pensemos, por ejemplo, en nuestro predictor de palabras, de caracteres, ¿cierto? Que nos iba prediciendo qué es lo que va a venir en la secuencia. Podríamos tener, a lo mejor, ¿cómo? No. Podríamos a lo mejor tener una neurona género, que de lo que se encarga es de saber si estamos hablando de algo masculino o femenino. Podemos tener una neurona pronombre, ¿cierto? Entonces, anotemos aquí como modo ejemplo, ¿cierto? Podemos tener una neurona ya, podemos tener a lo mejor tres tipos de neuronas que son interesantes. Podemos tener a lo mejor una neurona de género, que define si lo que estamos hablando es masculino o femenino. Una de pronombre que me dice si el sustantivo que hemos visto es yo, tú, él, ella, ¿cierto? Y una, por ejemplo, de morfología que me dice si estamos viendo un sustantivo o un adjetivo o un verbo, en qué punto de la oración estamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, imagínate que la red, bueno, y acá hay una final que decide el decididor, que es el que finalmente decide, ¿cierto?, cuál de todas las caracteres vamos a predecir. O sea, imagínate el decididor está en medio de la siguiente frase. Aquí va, ¿cierto? El niño corre. Esperamos que en este momento el morfológico, ¿cierto?, esté diciendo verbo, ¿cierto? El pronombre esté diciendo él. Y el género masculino. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué viene después? Pero tengo toda esta información, ¿cierto? Y toda esta información es más o menos
equitativa. Todos están hablando a la neurona de manera igual, todos están multiplicando por W y haciendo la no linealidad. Pero, por ejemplo, el pronombre no me sirve de nada para definir el verbo. Para continuar un verbo, el pronombre él no me sirve de nada, porque no hay verbos masculino o femenino. ¿Ya? Sí me sirve el hecho de saber que estoy en verbo, ¿cierto? Y sí me sirve el género, porque así puedo decir, al revés. Este es el que no sirve. Este sí sirve. El de pronombre sí me sirve, porque con el pronombre puedo terminar el verbo. Puedo decir corre, que en este caso el niño corre, por ejemplo, en vez de corro o en vez de correrá, etc. O sea, correrás. ¿Ah? Sí, me mezclé el tiempo, es verdad. Pero acá puedo poner a lo mejor corre, corro, o corres, o corren, ¿cierto? Mala lección, porque todas son con E. Ya, por ejemplo... ¿Ah? Estamos en pasado, ya. Corrías, o correrá, corro, no sé. Pero se entiende que hay algunas cosas que sirven y algunas cosas que no sirven, ¿cierto? Entonces a veces yo quiero que las neuronas se callen, ¿ya? Aunque hablan mucho. Y a veces también pasa que yo ya sé la respuesta y no necesito input de nadie. Entonces lo que vamos a hacer a estas neuronas, les vamos a agregar dos compuertas, que son mágicas por ahora, no sabemos cómo las encontramos. Que son estas compuertas de salida y de entrada, ¿ya? Entonces la compuerta de salida, si está en 0, me quedo callado, multiplico por 0, ¿cierto? Y la de entrada, si está en 0, no escucho a nadie. No escucho lo que me están diciendo. Ahora, si no escucho lo que están diciendo, poco lo que puedo hacer, porque la entrada va a ser 0 y de ahí para adelante todo 0. Así que no... entonces de ahí, difícil hacer algo interesante. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle una feedback desde esta celda de memoria que la vamos a llamar hacia sí misma, de manera de recordar lo que estaba pasando en el tiempo anterior. Entonces si yo me callo, me quedo con lo que estaba anteriormente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el pronombre él, ¿cierto? Ya, leí el niño, encontré, sé que es él, ¿cierto? Voy por aquí, empezó el verbo, se terminó el sustantivo, ¿cierto? Entonces ya todo lo que sigue en la oración me da lo mismo porque nunca va a cambiar el pronombre. Si yo borro el input y me quedo pegado con el él, ¿cierto? Perfecto. Pero el problema es que si sigo eso y sigo leyendo caracteres, eventualmente tiene que cambiar el pronombre de nuevo. No puede ser que se quede pegado en él para el resto del texto. Entonces tenemos que agregar una tercera, o es útil agregar una tercera compuerta, que es una compuerta de olvido. Entonces, por ejemplo, cuando termine la frase, ¿cierto? Y llega un punto, cuando llegue un punto, entonces defino todo se resetea a 0. Partimos de 0. ¿Ya? Entonces de esa manera puedo en esta celda M guardar información guardar información de forma ilimitada, digamos, todo el tiempo que necesite. Perdón por la cámara. Puedo guardar información tanto tiempo como sea necesario. ¿Ya? O sea, a eso vamos a crear, esto completo va a ser un nuevo bloque que vamos a llamar LSTM. Casi, vamos a agregarle unas cosas al final. ¿Cierto? Entonces donde tengo una entrada, veo si el input es sí o no, ¿cierto? Si sí, lo dejo pasar. Si sí, lo dejo pasar todavía. Y el forget puede hacer que esto vuelva a 0. Y tiene una memoria dentro, que es donde guardo la información. Ya. Ok. La pregunta que queda, vamos a volver aquí un poquito. La pregunta que queda es de dónde saco esta información milagrosa que me dice cuándo escuchar y cuándo no. ¿Cierto? Porque hasta aquí es como mágico. ¿Alguien sabe cuándo escuchar y cuándo no? Bueno, dado que estamos en una red neuronal y las redes neuronales aprenden así como concepto, perdón para los que se ofendieron, ¿no? Aprende, entiende, razona. No. Vamos a meter todas estas compuertas por medio de la entrada. Entonces, cuando tengamos la entrada, la vamos a copiar en 4 vectores, ¿cierto? Entonces, uno de esos vectores va a tener un peso y va a ser multiplicado por esa entrada, o sea, por esa compuerta, otro con esta y otro con esta, ¿cierto? Con sigmoidias para que sea entre 0 y 1. Y la entrada normal pasa por este G y continúa como siempre. Detalles, hay varios detalles que estoy pasando que obviamente ustedes pueden preguntar al final. Ya.
Y eso se expresa en las siguientes ecuaciones, que se ven feas a lo mejor, pero son súper sencillas. Entonces tenemos esta entrada, que es mi sigmoidea de 0 a 1, ¿cierto? Con alguna función lineal que aprendo, ¿cierto? Esto. Lo mismo para el input, el output, el forget, son todas iguales con distintos pesos que se aprenden. Y el G es la tangente estándar, que uso en todos lados, que es como la neurona normal, esta es como la neurona normal. Y finalmente acá adentro estoy guardando una información de esta forma, donde tenemos, entra mi entrada, ¿cierto? G, la multiplico elemento a elemento por I, ¿cierto? Para callarla si es que necesito. Y después le sumo lo que sabía antes y multiplicado por el forget. O sea, con el forget también puedo olvidar lo que tenía guardado. Y finalmente la salida también está multiplicada por O por si quiero callarme. Y ese es el modelo de LSTM. Sí. La realimentación de H es del H final, ¿eh? O sea, eso vuelve a entrar a todas todas dependen de H en T-1, ¿cierto? Este X en el fondo es X y H anterior. O el H anterior y el H de abajo, lo que sea. Este es el input que siempre está ahí. Esto es un layer. Ahora esto uno lo puede ver tanto como una neurona sola, ¿cierto? Uno puede entenderlo como una neurona sola o como el layer completo, ¿cierto? Y en ese caso es vectorial en vez de escalar. Y los productos puntos son multiplicaciones por matrices, que son lo que están ahí. Ya. Ahora, la diferencia que a lo mejor tiene esto con redes neuronales normales, recurrentes, puede a lo mejor hacerse un paralelo con lo que es una máquina de Turing, ¿cierto? Que es la red neuronal recurrente. Y lo que es un lenguaje un poco más de alto nivel, que tiene control de flujo, que tiene if, que tiene for. Porque está bien, teóricamente Turing puede aprender todo, pero no queremos programar eso en la práctica, ¿cierto? Queremos programar algo un poquito más de alto nivel, y esto es como un poquito más de alto nivel. Y estas tres puertas son en el fondo control de flujo, estos son managers. Y este es el star, ¿cierto? Que sabe la información. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la red que teníamos antes? Vamos a tomar todas las redes, los layers recurrentes y los vamos a transformar en este tipo de celda LSTM. Entonces, por ejemplo, teníamos el multicapa. Todos estos de acá se transforman en LSTM, ¿cierto? Y eso es toda la esencia, por favor. ¿Eso significa que por cada una de estas celdas tenéis 4 parámetros diferentes? Por las celdas de input, output... Tienes, claro, sí, tienes más parámetros porque tienes cuatro matrices. No, te lo puedo volver, perdón. Pues, tienes todos estos parámetros ahora, ¿por cierto? Tienes 4 veces las matrices, tienes esas 4 matrices. Pero lo bonito es que lo estás usando de una manera más inteligente, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿No? Okay. Ahora lo interesante es que la salida es tanto la salida H, ¿cierto? Pero también tenemos una pseudo salida que no sale de la celda, pero esto es estado, que es C, que es como el valor que está acá dentro de la celda de memoria, ¿cierto? Entonces ese valor C es muy importante, de hecho, para el funcionamiento del LSTM, que vamos a explicar como en 3 slides. Entonces, perfecto. Ya, estamos acá, ¿cierto? Tenemos nuestra LSTM reemplazada. Bueno. Ahora, si lo vemos de un punto de vista de flujo, ¿cierto? Podemos comparar las redes normales, las recurrentes normales con la LSTM. Y en las redes recurrentes normales el flujo pasa de una a la otra, como ya hemos visto, con la no linealidad estándar, ¿cierto? Entonces cuando yo haga el flujo, el backpropagation con el gradiente, aquí voy a ir multiplicando por la matriz y finalmente tengo el vanishing gradient, ¿cierto? Lo bonito es que en el LSTM, con asterisco, ¿cierto? Esa ecuación que veíamos antes, esta, la de C, tiene una suma. En vez de una multiplicación, en vez de una no linealidad, tiene una suma. Entonces lo que va a pasar con la celda, con el valor de la celda, este es el valor de la celda, es que se va sumando dependiendo de si hago algo o no hago algo con las otras compuertas, ¿cierto? O sea, a veces sumo, a veces no, pero en el fondo esto siempre es sumar, son puras sumas.
Entonces, cuando yo haga el backpropagation y quiera propagar el gradiente desde atrás, desde el final hasta el principio, voy a pasar por pura suma, en vez de tener que pasar por multiplicación en linealidades. ¿Cierto? Y eso significa, bueno, ¿qué es lo que le hace la suma al gradiente? Nada, pasa, ¿no? Entonces, lo que finalmente significa esto es que el gradiente puede pasar en el tiempo tan lejos como quiera. ¿Ya? Así puedo tener, no sé, un tiempo de 1000 y el gradiente sigue siendo grande al final. Ahora, esto es una simplificación, porque está asumiendo, por ejemplo, que no hay forget gates, ¿ya? Que las forget gates nunca olvida. Si activo la forget gate, entonces separa el gradiente ahí igual que siempre. Y además, hay otra razón por la cual en la práctica no es tan así, porque esto también es como con inputs binarios, ¿cierto? O dejo pasar o no dejo pasar. Pero en la práctica todo es sigmoideo, entonces siempre hay como un leakage por la cual baja, pero mucho más lento. Y cabe notar, que este mismo truco de la cadena aditiva, ¿cierto? Del highway aditivo, digamos, se puede usar en otra arquitectura. Por ejemplo, en convolucionales hay una arquitectura que se llama ResNet, o hay otra que se llama HighwayNet, que hacen cosas muy similares a esto, pero en vez de en el tiempo, en la profundidad de la red. Y ahí se cierra la parte más pesada de la charla. Ahora veamos cómo funciona esto. Tenemos nuestro sistema, tenemos nuestras teorías de cómo va a funcionar, tenemos un modelo, pero hay que ver qué pasa en la práctica. Ya. La siguiente visualización, todas las visualizaciones son por Andrés Karpathy, el hombre de las visualizaciones. Muestra el gradiente, el tamaño del gradiente en todas las celdas de las redes, todas las neuronas. Entonces, agarramos todas las neuronas, o él agarró todas las neuronas de la red, las puso una al lado de otra como píxeles. Si están activas es blanco y si están no activas es negro o gris. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver ahora, esto es en el tiempo cero. ¿Ya? Así está el gradiente en el tiempo cero. Random. Vamos a ir cada frame, vamos a ir viendo qué pasa con ese gradiente cuando vamos yendo hacia atrás. ¿Ya? ¿Cuántas neuronas son? Muchas. Pero 127 de... No, 127 del tiempo. Entonces, vamos viendo. Entonces, no se corre ya. Ya, si se fijan, cuando ya pasamos como 10 capas, aquí ya no se ve nada. Está todo el gradiente en cero. En cambio, en el LSTM el gradiente sigue siendo importante hasta harto tiempo atrás. Entonces, ¿eso qué significa? Que puedo recordar cosas más o sea, puedo afectar más con el pasado lejano. Y eso en el fondo valida lo último que vimos, que es la cadena aditiva. Entonces, Karpathy se le ocurrió, veamos qué pasa con una en particular, una de esas que estábamos viendo, la activación, qué pasa con una en particular cuando tenemos esta arquitectura LSTM con 4 capas, y le pasamos un montón de texto, ¿cierto? Para entrenar. ¿Y qué pasa con la activación? Bueno, el 95% de las capas, o sea, de las neuronas, no pasa nada. Se ve esto, basura. O por lo menos no es interpretable por nosotros, ¿cierto? Pero hay algunas. Perdón, el color es azul, es 1, activo. Rojo, 0, menos 1, no activo. O sea, es simplemente la activación de la neurona, ¿cierto? El output. El H. Entonces lo que tenía un sistema que está tratando de predecir qué es lo que va a venir después. Sí, lo que tenemos en este momento es un sistema, el mismo sistema que hemos visto al principio, que tengo un carácter y quiero predecir el siguiente, ¿cierto? Entonces, cuando ya esto está súper entrenado, ¿cierto? Entonces ya estoy por aquí, voy en un, y todo el sistema tratando de predecir P, por decirlo así. ¿Ya? O generar P. Y esta neurona en particular, no sé lo que está haciendo, ¿ya? Porque está haciendo, parece medio aleatoria. Ahora se puede juntar con otras neuronas y podría ser algo interesante, pero aquí no se ve. ¿Y esta es la salida de la red, la salida real, o es el mensaje que debería salir de la red? Este es el mensaje, o sea, no, es que da lo mismo la salida, no estamos viendo la salida. Tú estás metiendo el mensaje y estás viendo qué pasa adentro. Si lo que salga me da lo mismo. Ya, pero el 95% no sirve, o sea, no se entiende. Este 5% hay algunas como esta, en la cual la neurona parte alta,
¿cierto? Y a medida que sigue la línea, va bajando hasta que llega acá. Ahora esto está escrito como en Notepad, así que el final de la línea es un enter, ¿ya? Entonces, para lo que me sirve esta neurona es que yo sé que cuando ya llevo mucho rato escribiendo, 80 caracteres, por ejemplo, ya es momento de un enter, ¿cierto? Entonces, esta me va a servir para poder predecir esos enter de fin de línea. O, por ejemplo, hay otro tipo de neuronas que son que detectan cuando estás en una cita, cuando estás citando algo. Entonces, por ejemplo, acá parte con un doble comilla y empieza a hablar, ¿cierto? Y cierra las comillas y se apaga la red, ¿cierto? O sea, se apaga la neurona, la celda. Y después, sin citas, parte una cita de nuevo, se prende la neurona, ¿cierto? Y sigue hacia adelante. Ahora, lo interesante de esta en particular es que el entrenamiento es con tiempos de 25, ¿no? O sea, todo lo que él vio siempre fueron hace 25 caracteres, ¿ya? Pero eso tiene mucho más de 25. O sea, aprendió un concepto que nunca vio, o sea, un concepto más allá de los 25 caracteres que vio, ¿ya? Nunca vio, esto debe ser como 100, 120 caracteres, nunca vio una cita de 120 caracteres. Y sin embargo la sabe reconocer. Ya, otro resultado que se tiene, que se me olvidó quién lo hizo, lo tenía hoy día en la mañana, pero se me olvidó quién exactamente lo hizo, pero es, en vez de tomar, no sé, la Wikipedia, que es como el estándar para tomar texto, ¿cierto? Tomemos todos los dichos del señor Donald Trump. ¿Por qué Donald Trump? Porque de todos los candidatos el que habla más fácil. Entonces, se podría esperar que fuera más fácil entrenarlo con una red más pequeña, ¿cierto? Entonces dice cosas como, we have to make the United States, they can do it, because I'm going to pay for the country. What? Ya, ¿ese? Ya, perfecto. Se me olvidó. I'm what ISIS doesn't need. Para los que conocen ISIS, para los que conocen a Trump, tiene bastante sentido. Free trade can be wonderful if you have the power of nuclear weapons. Muy interesante los resultados de esto, ¿eh? La pregunta es si confundiría a alguien. O sea, la pregunta es como el test de Turing, ¿eh? ¿Eso lo dijo Trump o no, o lo dijo la red? Otros personajes dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tomar un montón de látex, digamos con las macros, no con el resultado final, con la macro, y que genere. Después, obviamente, hace algún par de errores, corrige esos errores a mano, pero en general es esto. Se ve que, o sea, no vamos a tratar de leerlo, pero se ve que es razonable. Yo veo esto y esto es libre de matemática, ¿no? Arrows igual. Por ejemplo, esta otra página hace diagramas, muy interesante, hace diagramas como de categorías, morfismos. Hace una prueba y dice que está omitida. Y esto parte con un carácter. Esto Y parte... empiezas... Sí, en general tú lo dejas correr, tú haces generación, le pones cualquier cosa, ¿ya? O sea, que siga, que le pones cualquier hidden state y que él genere, y lo que generó lo uso como ground truth, ¿cierto? Se lo pongo en el input al siguiente tiempo. Y así al principio empieza a tirar puras tonteras. Sí, eso son como, por lo menos cuando yo lo probé con el foro de curso, son como, no sé, 20 caracteres a lo mejor, que es pura cháchara, y después algo agarra y ahí empieza, ¿cierto? Interesante. Queda propuesto la prueba. Cierra todas las pruebas con el cuadradito al final, ¿eh? Sí, hay un lema que en el lema 2. Prueba, vea el lema. Lema no conocido. También alguien dijo, probémoslo con todo el kernel Linux, agarremos todo el código del kernel Linux y veamos qué sale. Y el código que genera es bastante razonable. Tiene comentarios bien hechos, tiene funciones bien hechas. Claramente GNU pone el ¿cómo se llama esto? El brace, la llave abajo de la línea, no al lado. Genera variables, hace if, indenta bien. Etcétera. Y es bastante razonable. O sea, si tú ves eso y no sabes de kernel Linux, podría ser kernel Linux, perfectamente. Sí, yo creo que sí. El único que ese nombre que está ahí abajo
No es muy razonable, no sé. No sé qué podría... Get job, regressions, no sé. Algo podría ser de ese estilo, ¿no? Esta es otra de Linux que de repente se le ocurre que hay que decir toda la GPL de memoria. Se empieza y después sabe que después de la GPL siempre vienen los includes. Y después de los includes vienen los define. Y después la función. ¿Cierto? Bueno, y hasta aquí llegamos como 1997, del año 2000. Queda mucho todavía por descubrir, ¿no? No lo vamos a ver todo aquí, tranquilo. Este es como un pequeño, diminuto ejemplo de alguna de las variantes que se han creado, ¿cierto? Peephole, Gated, Blockwork, Depthgate, Grid. No las voy a explicar porque cada una es como una charla propia. Lo que sí es interesante es que en el 2011 estos estimados Martin y Sutskever hicieron un paper que se trataba de Hessian Free. ¿Ya? Hessian Free es básicamente decir, mira, backpropagation es gradiente descendente, y gradiente descendente es como muy antiguo. Como que tenemos herramientas un poquito más modernas que gradiente descendente, ¿cierto? Que en particular los métodos con Hessiana son de segundo orden, ¿cierto? Es como un método Newton, lo que uno hacía en cálculo 1. El problema es que la Hessiana es gigante, entonces es imposible porque si hay 150 millones de parámetros, la Hessiana es eso cuadrado. No. O sea, no hay por dónde. Y estos estimados encontraron que hay una forma de calcular ese update de Newton, ¿cierto? Hacer la ecuación de Newton, pero sin calcular la matriz hessiana directamente, sino que con una mini optimización dentro de la optimización. Y parecía súper interesante todo, sí, este es el futuro, aquí se acabó backpropagation, ahora es todo cuadrático. Y 2 años después los mismos autores dijeron, mira, ¿sabéis qué? Si hacemos bien la inicialización y si usamos un tipo de momentum, como que es lo mismo. Así que volvamos a lo mismo, volvamos atrás. Y ahora estamos de nuevo todos con backpropagation. Ya, de esta, la más interesante es el 2014, la del 2014 del Gated Recurrent Units, que también está bien de moda y harta gente como que la usa en vez del LSTM, que lo que hacen es básicamente, teníamos 3 compuertas, dicen, bueno, sabes que la de input y la de forget como que son media equivalentes, o sea, como que siempre las voy a usar al mismo tiempo. Siempre que cierro el input voy a cerrar el forget, porque si no me sale 0 y es inútil. Entonces como que las unieron. Y también eliminaron la necesidad de poner SC, esa memoria interna, también la eliminaron. Entonces es como más simple, es como un LSTM más simple y que funciona igual de bien. O sea, que si lo pruebas en varias pruebas, el resultado son parecidos, ¿cierto? Entonces, mucha gente usa eso ahora. Como referencia, en 2015 hubieron 2 papers, que uno que es el de Greff et al., que probó todos los populares, ¿cierto? Un montón. Y encontró que todos eran iguales. O sea, como desempeño, todo igual. No había ni uno que se destacara en desempeño. Después, Joseph Witt probó 10.000 variantes, o el orden de 10.000 variantes de redes recurrentes, no sé cómo tuvo el tiempo, y descubrió que sí, también eran medias iguales, pero hay algunas que en cierto caso muy específico, en alguna tarea, funciona mejor. Entonces, ahí estamos más o menos con la idea de LSTM, con nuestro predictor, pero la pregunta que queda es, hasta ahora hemos estado viendo puros caracteres, es como un poco bajo nivel, ¿cierto? Es como difícil aprender a razonar, perdón a los que se ofendan, a razonar si es que estoy viendo caracteres, ¿cierto? O sea, para formar palabras y después formar oraciones y después formar pensamiento. Es como demasiadas neuronas, o sea, con sí no me alcanza. Entonces, ¿por qué no tratar de usar palabras en vez de letras, ¿cierto? Bueno, hay un par de problemas con eso. Primero, las palabras son muchas, a diferencia de las letras que son 27, ¿cierto? ¿Qué significa que sean muchas? Que primero, probablemente hay cosas que yo voy a ver que no son palabras, entonces tengo que lidiar con eso, ¿cierto? Porque antes es difícil, si veo un carácter que no es letra, lo elimino, ya da lo mismo. Pero a lo mejor no da tanto lo mismo si me veo una palabra que no conozco. Segundo, el hecho de que sea tan grande, o sea, hay unos proyectos que usan como 160.000 palabras, todo se hace gigante. Todo mi input es gigante, mi output es gigante. Las redes al medio van a tener que ser más grandes porque si no, como no hay forma de tratar de usar algo tan grande con poca neurona, ¿cierto? Entonces, y el tercero es que hay menos ejemplos, porque de las palabras, o sea, de las letras, va a ser raro ver a lo mejor una X, pero las voy a ver, de vez en cuando voy a ver una X. Pero a lo mejor la palabra rara. Paralelepípedo. No, eso no es paralelepípedo.
más difícil verla en texto, ¿cierto? Entonces voy a tener menos ejemplos y el problema es que si no tengo ejemplos, ¿con qué entreno? O sea, ¿con qué aprendo si no tengo ejemplos? O sea, aquí entra el concepto de word embedding, ¿ya? El word embedding es simplemente la idea de agarrar una palabra y llevarla a un espacio de más baja dimensionalidad que el one hot con las 160.000 posibilidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí a lo mejor tengo una relación y quiero transformar cada una de estas palabras en un vector chiquitito que pueda meter como entrada a mi red anterior, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer con word2vec? Que es un tipo de word embedding. Es tomar la palabra, por ejemplo, médico, vamos a representarla de alguna forma, con principios random, y vamos a entrenar un predictor que prediga todas las palabras que están alrededor. Por ejemplo, tomemos, no sé, las tres anteriores y las tres de después. Entonces, en médico vamos a tratar de predecir exámenes, bueno, son muy importantes, recetó, píldoras, que son buenas palabras que están relacionadas con médico. ¿Cierto? Ahora, esto no tiene nada de deep. Esto es una red ordinaria de 2 capas. ¿Ya? Hacen eso y el resultado es que esas representaciones se ven algo como de este estilo. Es una idea, no es real. ¿Ya? Entonces va a tener a lo mejor la palabra perro cerca de la palabra gato, la palabra pez, tienen el concepto de mascota por allá, la palabra paralelepípedo sola, la palabra hombre, mujer también cerca, auto. No había visto esto yo. No lo había visto, la palabra auto, camión cerca, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gracia? Primero es que tenemos baja dimensionalidad, ¿cierto? No es dimensionado 2, es como 300, no sé, pero no es las 160.000 que teníamos al principio, 16.000, 8.000, no sé. ¿Qué puede ser? Y segundo, que va a mitigar la falta de ejemplos, porque a lo mejor yo no tengo ningún ejemplo, o muy pocos ejemplos de camión, por ejemplo. Me perdí. ¿Cómo se forma este embedding? ¿Cómo se forma? Sí, ¿cómo elige esa posición para perro, para gato? De acá. Simplemente este paso de acá de médico a representación, eso es una red. ¿Ya? Y después de esa red, bueno, y puedo hacer la misma red con todas las cosas. Y de ahí desde ese input voy a tratar de predecir todo. ¿Ya? O sea, predecir exámenes, después, es como un sampling. Predecir exámenes, después de predecir recetó y píldoras. Ahora, ¿por qué? Porque es como un problema distinto. El poder predecir palabras cercanas no necesariamente es como cercanas en el texto, no necesariamente es como de sinónimo, ¿ya? Porque médico es como que está asociado a exámenes, pero a lo mejor no a doctor. O sea, médico y doctor nunca van a estar juntos, ¿ya? No tan seguido, probablemente. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Al principio, como que igual los autores decían, mira, la verdad es que no sé. Funciona, salen las cosas, son parecidas, pero después igual hicieron como más análisis y se dieron cuenta que esto en el fondo está haciendo una compresión, digamos, una representación del espacio del espacio de coocurrencia, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el embedding que sea bueno, ¿no? Es bien como denso esa parte de este sistema. Ahora, esto no me preocupa mucho que sea deep, que sea redes neuronales, lo pueden hacer con SOM, lo pueden hacer con lo que se le ocurra. O sea, este es bastante estándar, o sea, es como otro problema de Machine Learning, ¿ya? Lo que me importa es que yo pueda llegar a este mundo donde las cosas cercanas tienen semánticamente sentidos similares, ¿ya? Y hay otra forma, word2vec no es la única. Está Glove, puede hacer autoencoders, varias cosas así. Bueno, lo bonito, una de las propiedades bonitas de estos embeddings es que tienes como álgebra de palabras. Entonces, hay direcciones que tienen cierto significado. Entonces, si tengo, por ejemplo, la palabra hombre, y me voy en esta dirección y llego a la palabra mujer, si sigo la misma dirección desde rey, llego a reina. Puedo hacer como matemática, como álgebra, que por ejemplo, hombre menos mujer más reina es rey. ¿Ya? Entonces, eso es interesante porque hay como dimensiones que tienen significados particulares. Ya. También, por ejemplo, tenemos casos como este donde España llega a Madrid, como Italia llega a Roma, y así todos los países llegan a sus capitales y las capitales siempre están como en la misma dirección. ¿Ya? Bueno, entonces ya tenemos
hemos pasado de los caracteres, pasamos a las palabras. Pero ahora queremos seguir de largo, queremos llegar ahora a las oraciones, a la frase, a la sentencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay varias formas de hacerlo, obviamente esta es una, que es tomar cada palabra. Aquí puse letras para que sea compacto, pero estas son palabras. Esta es una oración completa. Entonces voy a pasarla por mi red, pero no voy a mirar afuera, no voy a mirar la salida todavía. Y le voy a dar un valor específico cuando se termina la oración y quiero que tú ahora me empieces a hablar lo que te acabo de decir. ¿Ya? Entonces como que el input y el output están desfasados. Le doy todo el input, digo ya, ahora, go, me dice todo el output. ¿Ya? Y este output se reconecta acá como la predicción que hacíamos. Entonces, por ejemplo, con este sec2sec, los autores del paper logran hacer traducción. Tú le dices toda la palabra en español, le dices go, y te la dice en inglés. ¿Ya? Y eso es súper interesante. Una de las gracias que tiene es que esta estructura de acá, estas cuatro capas, actúan como codificador de codificador. Entonces las primeras dos, en el fondo, codifican la palabra, o la oración en general, y después estas dos las decodifican en el otro lenguaje. Entonces esto que está entre medio es como un pensamiento. ¿Ah? Claro, es como un pensamiento. Entonces, transformo mi oración en un pensamiento, en una idea, que de hecho hay otras alternativas que les llaman thoughts, así, skip thoughts, y después esa idea la transformo en inglés. Y es una forma bastante interesante de traducir, a lo mejor, ¿no? Pasar por una idea media universal. Después vamos a estar todos hablando en esa línea. Ya. Otro ejemplo es Deep Speech, que también es súper similar. Toma, o sea, con estas redes neuronales recurrentes, toma espectrogramas y los transforma a texto. Entonces, es todo automático, es todo parte de la red, ¿ya? Porque normalmente cuando uno quiere entender texto, hace un montón de preprocesamiento y después hace HMM, GMM, un montón de etapas para llegar finalmente al texto, qué fue lo que dijo, que es lo que hace Siri, ¿ya? Deep Speech es súper fácil. Lo meto el audio, lo espectrograma y me da el texto. Listo. Con todo lo que hemos visto, ¿ya? Lo interesante de este paper en particular es que no usaron el STM. De hecho, una de las razones por las cuales decían, o sea, no quisieron usarlo, fue por lo que dijo por ahí alguien, creo que fue Cristóbal, que gasta mucho, como que son demasiados pesos para nosotros, no queremos tanto peso, o sea, por computación no queremos usar el STM. Ahora, obviamente, esto fue hecho por Baidu, para un contexto. Y Baidu es como el Google de China, así que igual tiene hartos datos. No es algo que uno puede hacer como en su casa, ¿cierto? En la segunda versión usaron GRU y dijeron, sí, sé que GRU igual funciona mejor, pero nos quedamos con redes recurrentes. GRU funcionaba como un 2% mejor, una cosa así. Y tenían un montón de datos, tenían como 5.000 horas de entrenamiento y con mucho detalle de cosas específicas que querían modelar. Otra aplicación que se ha usado es esta, que es bastante entretenida, que tomamos una imagen, la pasamos por una convolucional cualquiera, una BGG que se llama, y eso al final me da una representación que usualmente lo uso para clasificar quién es esta persona, etc. Pero eso no es lo que me interesa ahora. Vamos a sacar la última capa, vamos a ver la penúltima, que es como de representación, y esa la pongo como entrada a la primera neurona oculta. Y después sigo prediciendo tal cual predecía antes, ¿ya? Obviamente con palabras, ya los caracteres, chao. Todo con palabras. Entonces, ¿con qué lo voy a entrenar? Voy a entrenarlo con varias imágenes y le voy a pedir a harta gente que me describa la imagen, ¿ya? Entonces, alguien dice, ¿qué es esto? Y alguien dijo straw hat, por ejemplo, ¿ya? Otra persona puede decir old man, no sé. Distintas personas se van a enfocar en distintas cosas, entonces vas a tener distintas formas de decir a lo mejor lo mismo, o pequeñas diferencias en lo que se fijaron. Y con eso lo entreno. Entonces finalmente lo dejo corriendo, dejo que esto pase por acá, hago el backpropagation por toda la red por si acaso. Llego hasta acá, y con esta información previa, él puede, por ejemplo, decir a lo mejor straw, right? Entonces con straw, lo pongo como input en el siguiente paso, y con la información que ya está fluyendo por acá, a lo mejor tengo información contextual tanto de lo que acabo de decir como de la imagen, así que a lo mejor ahora straw hat, ¿ya? Y puedo ir describiendo imágenes. Entonces este es el típico trabajo que se ve últimamente, que es, pongo una imagen y me la describe. Hay un jinete encima de un caballo. Un jinete encima de un caballo corriendo por la plaza de no sé dónde, ¿ya?
Ahora el problema es que de repente se equivoca así como grave. Como que hay un paradero y dice caballo esperando la micro, no sé. Entonces, sí, algo de sentido tiene, pero ¿dónde está el caballo? ¿Dónde vio el caballo? Yo no veo caballo. Entonces, la siguiente idea, que está bien, está bien interesante ahora, es que en vez de tomar toda la imagen, ¿cierto? Y producir todo un caption, a lo mejor enfoquémonos en distintas partes. Esto es un concepto que se llama atención. O sea, a lo mejor primero me enfoco en el ojo, ¿cierto? Y entonces digo, hay un ojo. ¿Y ese ojo qué pasa con ese ojo? Bueno, está arriba de la nariz, ojo arriba de la nariz. Y eso está arriba de la boca. Y después entonces puedo ir mirando la imagen, ¿cierto? Ir describiéndola de forma como con atención en ese punto particular. ¿Ya? Ahora, eso es súper entretenido, porque si el tipo me dice caballo esperando micro, bueno, puedo ver exactamente dónde estaba mirando cuando dijo caballo. Resulta que por acá, eso fue lo que confundió con caballo. ¿Ya? Interesante. Y ahora, esa idea que le acabo de decir, que la atención, se puede hacer al revés, se puede hacer generación. Por ejemplo, esto es entrenamiento y eso es el resultado. Lo puedo entrenar con números, ¿cierto? Que saqué fotos de algunos números y este sistema aprende automáticamente a ver dónde tengo, o sea, a saber dónde tengo que mirar para entender la imagen, ¿cierto? Entonces, lo que va a ir haciendo es ir moviéndose a lo mejor por el número, ¿cierto? Entonces acá abajo se ve cómo va mirando el número. Como, por ejemplo, si tengo un 7, o sea, por ejemplo, quiero saber qué número estoy leyendo un número, quiero saber qué es lo que es. Y tengo algo de este estilo. Bueno, acá está mi imagen. Lo que he leído hasta ahora es eso. Y tengo eso. Bueno, se puede ser un 7, pero la verdad es que también podría ser un 9. Podría ser un 9. A lo mejor acá hay eso, ¿cierto? No veo eso. No veo esta parte. Pero por ejemplo acá, a lo mejor no es relevante eso. Entonces lo que puedo hacer es que mi sistema mire esta parte, ¿cierto? Entonces en el siguiente paso, en la siguiente iteración, el sistema va a venir a mirar acá si está cerrado el 9 o no. ¿Ya? Y si está cerrado, entonces va a decir ya es 9, y si no va a decir que es 7. Y esta parte en el fondo a lo mejor nunca la miró, nunca necesitó eso para discriminar si era 7 o 9. O 4 o 9, no sé, alguno que sea confundible. Bueno, eso es la parte de atención del entrenamiento. Y al final lo que hacen estos estimados es generar muestras de casa. Esto fue entrenado con un montón de fotos de números de casa. Y ahora genera números de casa, ¿cierto? Entonces, esos números no existen. Ese 153 no es la casa de nadie. ¿Ya? Él se inventó con su modelo de cómo funcionan los números de casa, ese número. ¿Ya? Y entonces, si se ven cómo va moviéndose de allá para acá, es como que estuviera dibujando el mono. La imagen. Ya, esto es el año pasado, esto es 2015. La semana pasada, el viernes pasado, hace una semana exacta, sí, esto sí, lo siguieron iterando y ahora están haciendo compresión con esto. Entonces, la gracia es que tengo un paisaje, ¿cierto? No, don't worry. Ya tengo un árbol, tengo la fotografía, y esta parte es súper importante en la imagen, ¿cierto? Pero esta a lo mejor no tanto. Usualmente lo que puedo hacer es algo así como adaptativo, y esto lo hago un JPG bien feo y queda bien feo. Pero eso no es bonito. A lo mejor lo que puedo hacer, no sé, a lo mejor tengo una mesa, le digo semánticamente, cambia esta mesa por una mesa genérica que es más fácil de guardar a lo mejor, ¿ya? Entonces esta mesa la vamos a genericizar como mesa, ¿ya? No como píxeles, no como imagen, sino que como mesa. No, las mesas en realidad, este pedacito de acá arriba de la mesa, que tenía ese detalle, no es relevante, porque no te da información sobre la mesa, así que chao. Entonces, semánticamente ahí estoy escribiendo. Y eso es lo que están haciendo ahora estos investigadores. La arquitectura de ese modelo es algo así. Tenemos un lector, un encoder en RNN, que son LSTM en realidad, un decoder. Más o menos la misma escritura. Los samples son por otra cosa. Ya, y con esa misma idea de atención se continúa avanzando con unas máquinas que se llaman máquinas de Turing neurales. La máquina de Turing neural tiene un controlador y unas cabezas de lectura y de escritura y un montón de memoria.
Esta parte es bien complicada igual, o sea, no es tan trivial, pero la parte importante es que el controlador es un LSTM, ¿ya? Entonces, ese LSTM hace de procesador y esta parte hace de RAM. Entonces lo que puedes hacer es como puedes entrenar un computador a partir de ejemplos. Y por lo que me acuerdo, lo que hacen con esto, por ejemplo, es ordenar, hacer una máquina que sabe ordenar números. Tú le pasas números y los ordena al final. Y la gracia es que tú nunca le enseñaste, tú nunca hiciste el quicksort, ¿cierto? Simplemente tú le dijiste, mira, estos son los números, esta es la entrada y aquí está ordenado. Y después le mostraste otra entrada y ordenada, otra entrada y ordenada. Y al final le entiende, eso es ordenar. Entonces después tú le puedes dar igual que acá, le puedes dar una entrada más larga y te la ordena. Obviamente no perfectamente como si lo programas en C, pero se entiende para dónde va. Bueno, y ahora, terminando, volvamos a lo que partimos, volvamos a la idea con la que partimos el seminario, que es que queremos responder a estas preguntas del usuario que va a hacer por teléfono, ¿cierto? Porque queremos automatizar. Bueno, resulta que Google hizo algo muy parecido. Usó la arquitectura Sec2Sec que mostré hace rato y entrenó con subtítulos de película. Entonces yo le paso un subtítulo de la película y lo que tiene que predecir es el siguiente subtítulo, ¿cierto? Como la respuesta, porque los subtítulos tienen la gracia que son puras conversaciones. 90% de lo que. Y con esto es con lo que se encontraron. Perdón si no se la alcanza a leer. La voy a leer en voz alta. En voz alta. El humano le dice, I am using Linux. And the machine tells her, let me take a remote of your machine and check if issue has been pushed properly. Okay. Please open terminal and run the below commands in one computer. Sudo apt-get, update, upgrade, sudo command, done. Después dice, déjame conectarme. Let me try connecting now. Okay, it's done. Should use a second hit run background. Pero si se fijan... ¿Qué película era esta? Esto es Prime, ¿no? O sea, esto es la máquina contestando Super Turing Test, ¿cierto? O sea, no sé qué película tenía su apt-get. Esa es la que me complica. Creo que para ese test solamente usaron una base de datos que está, digamos, dedicada a poder resolver problemas del usuario. Y las otras pruebas... Ya, parece, sí, tiene sentido. Tiene sentido, porque no sería una película muy buena con su app-get. No. Bueno, esta es la que en general al mundo le interesa, ¿cierto? Entonces el humano le pregunta, ¿qué es la moralidad? Y él le dice, es lo que empodera a la humanidad, ¿cierto? Lo que la intelectualidad es en esencia. ¿A por qué parte llegaron? ¿Qué es la inmoralidad? El hecho de que tenga un hijo. ¿O qué es inmoralidad? Pero le sigue preguntando, ¿qué es la moralidad? Y la máquina responde, bueno, ¿qué es el altruismo? ¿Cuál es la definición de altruismo? Bueno, si no cree en Dios, no sabe. Ok, etcétera. Etcétera, etcétera. ¿Se entiende que es como un filósofo, no? La pregunta es ahora, si les doy varios de estos, de nuevo, ¿saben cuáles son las máquinas y cuáles son los humanos? Bueno, sería interesante esa pregunta. Y eso ha sido la presentación de hoy. Preguntas, consultas, dudas, detalles, cualquiera sea. Todas esas implementaciones que has revisado, ¿has encontrado alguna que considere incerteza en el input? Por ejemplo, si yo tengo input que tiene como barras de error o algo así. Sí, no, en general, esto se sale un poco de recurrente, pero hay una cuestión que se llama Deep Belief Networks, que hizo Hilton en el 2006, que de hecho fue lo que partió todo esto, que en el fondo la red normalmente es súper simple, ¿cierto? Así. Pero en este caso vamos a poner neuronas que son binary, ¿cómo se llama? Son probabilísticas, ¿ya? Que es una distribución entre 0 y 1, eso que conecta las neuronas probabilísticamente. Y es todo bien probabilístico y eso tenía como sus gracias probabilísticas, ¿ya? Que se podían hacer con cosas probabilísticas. Pero después volvieron a la CNN y se les olvidó. También relacionado con eso, ¿has visto que alguien ha probado utilizar redes recurrentes, pero con un entrenamiento no supervisado para poder producir las capas, como en esa misma estructura en Deep Belief, que usan un preentrenamiento y después hacen backpropagation? Mira, todos estos sistemas usan
decoders, encoder, decoder. Ya los encoder, decoder en general son como así. Tienes tu input, ¿ya? La va a pasar por una red que se achica, ¿cierto? Y llega hasta un mínimo de profundidad, o sea, de tamaño, de cantidad de neuronas por capa. Y después lo haces al revés, ¿ya? Y, por ejemplo, lo que uno puede hacer es autoencoder, que hace A, B, C, D, E, ¿ya? Como que la salida es la misma que la entrada. Entonces no necesito label, no necesito nada, porque simplemente pasarle la salida, pasarle la entrada. Ya, entonces, ¿qué es lo que está exigiéndole a esta red en esta estructura? Que es encoder, decoder. Mira, tienes que comprimirla y explicármela en, no sé, por ejemplo, 2 neuronas, ¿cierto? O en el caso extremo, tenía ahí 1.000.000 al principio. Y después de esas 2 neuronas tienes que reconstruirte a ti mismo lo mejor que puedas. Entonces, eso es un entrenamiento no supervisado que se usa de repente como preentrenamiento de todas estas cosas. ¿Sí? Esos ejemplos de generación de figuras o de fotos, en verdad, cuando ponen una foto y la hacen como estilo Van Gogh. Ah, deep art. Sí. No, pero eso es convolucional. Ya, pero eso funciona así. Tienes... Acá. El borrador. ¿Qué es esto? Por lo que me acuerdo, porque ya hace tiempo que leí este paper. Voy a tener una red convolucional grande, ¿ya? Y voy a tener 2 inputs, que son una imagen, por ejemplo, de una persona, y después tenía Van Gogh acá. ¿Cierto? Entonces lo que hace es que tomas a la persona, que esto está preentrenado con un montón de esto. Pero está preentrenado para qué. No, perdón, pero no, ya lo dije. Olvídate. No, pero lo que hago es hacer el feed forward con la persona, o sea, lo que paso por la red con la persona es la media, digamos, de cada punto. ¿Ya? Entonces paso en el fondo como que entreno con el valor, no exactamente la media, pero con la información puntual, digamos, de la imagen. ¿Ya? Entonces la gracia es que aprenda como la información, o pase la información puntual de la imagen, qué es lo que está pasando aquí puntualmente, el punto cercano, ¿cierto? Y lo que hago con la pintura de Van Gogh es olvidarme de la parte puntual y tomar como la textura, entonces tomar la parte de segundo orden, ¿ya? Entonces hago como una especie de correlación, no sé, o sea, no. ¿Cuál es la parte de segundo orden? No se me olvidó. Una correlación. Entonces voy a tener una matriz que me dice en el fondo la segunda componente de la imagen y no la primera, ¿ya? Entonces la gracia es que con esta correlación, convolución, cuestión de segundo orden, paso también por la capa y le exijo que esa me dé la correlación al final. Entonces lo que tengo al final es, por ejemplo, si ese me decía un punto que era así, ¿cierto? Voy a tratar de hacer esa línea, ¿cierto? Como red voy a tratar de seguir la línea que es como la información puntual de la media, ¿cierto? Pero la correlación la voy a sacar de acá, no la voy a sacar de allá. Entonces me exijo como tener el estilo de este lado. Entonces en vez de tener a lo mejor el verde y azul simple de allá, voy a tener todas las cosas raras, los senos y cosenos que tienen acá, ¿cierto? Entonces voy a hacer a lo mejor algo más, voy a tener como una textura de este caso. Y eso se entrena por cada imagen, ¿ya? Entonces yo tomo una imagen, tomo mi imagen, tomo la imagen que quiero hacer yo y entreno esto como 1000 veces. ¿Cierto? Entonces se demora como 20 minutos en un clúster. Y eso es lo que sale al final. Entonces de a poco esta imagen se va transformando de esto en esto. Que al principio en el fondo lo único que hago es pasar cada píxel y lo pongo acá nomás. Pero de a poco esta entrando, le va cambiando las covarianzas, digamos, a la imagen. Pero esa red se entrena de forma no supervisada. Porque si supervisada, ¿cuál es el target? Eso es lo que no es. No, pero es que si no me equivoco, el preentrenamiento es BGG nomás. Esa es la típica red neuronal preentrenada que se usa en todos lados. Que se usa con el ImageNet, todo eso. Pero lo que estoy haciendo es que con esa red preentrenada estoy
exigiendo que el target sea... Hay dos targets en el fondo, ¿cierto? Claro, en el fondo, esa es la mejor forma de explicarlo. Ya, tengo mi target, o sea, tengo mi salida, ¿ya? Con lo que lo voy a comparar es primero con la imagen original, la original. ¿Ya? Ese es un error. Y hay otro error que es compararlo con esta, pero no con la imagen misma, con las medias, ¿cierto? Sino que con las covarianzas que hay en cada parte. Eso en el fondo es una mejor explicación. Entonces la gracia es que aprenda un poco de las medias de esto, que es como los píxeles, y aprenda las correlaciones de esto, las covarianzas, la parte de segundo orden. ¿Ya? Antes del STM, en la red normal, ¿Sí? el problema era que el gradiente desaparecía. Sí. Entonces, ese problema también se ve en sistemas dinámicos, donde ¿Ya? en sistemas lineales, donde necesitáis que los polos del sistema Sí, estén, es lo mismo. Pero entonces en esos sistemas uno siempre los diseña para que se vayan a cero, ¿Ya? ¿cierto? Uno no Sí. tiene que explotar. Y efectivamente la realización que sale de ese sistema no es cero porque tiene un ruido que mantiene con la entrada del sistema. Entonces en este caso seguramente es posible perturbar la estimación del gradiente, como haciendo una estimación instantánea del gradiente, como lo que uno hace en backpropagation cuando usa una pura muestra, para que el gradiente no desaparezca. Sí, han habido, de hecho, antes del LSTM, el mismo Schmidt-Hover hizo algo, creo que tiene que ver con eso, en el 93, también para tratar de eliminar el LSTM, y también creo que era como un modelo dinámico, no estoy tan seguro, pero se han tratado otras cosas, y por ejemplo, en el caso de convoluciones también tienes el mismo problema, pero en la profundidad, no en el tiempo, ¿no? Y en ese caso también hay otras formas de solucionarlo. Ahora, así como ruido, déjame pensar. Lo que puedes hacer, porque cuando sacamos la derivada, te da algo así, ¿cierto? Así varias derivadas. Pero es que uno puede jugar con las con equilibrar eso con eso para que te sirva, digamos. Pero no. O sea, la forma, yo veo una forma de arreglarlo, no sé si tiene sentido. Que cada neurona no tenga una respuesta determinista. Sí. Entonces ese peso no sería exactamente cada. Sí. Seguro que se han hecho, pero no. Este fue el que salió final, el ganador final. ¿Hay más preguntas? ¿Más preguntas? Muchas gracias. Gracias a ustedes.